Erev Tov, Hodesh Tov, Mevorach. Acaban de comenzar las primeras luces del mes de Elul, este tiempo final del calendario que nos invita una vez más a este esfuerzo redoblado por involucrarnos con el texto, con el estudio y por supuesto mostrar esa posibilidad de cambio que nos puede generar el aprendizaje a partir de nuestra Sagrada Torá, por supuesto, de sus profetas, como lo hacemos cada Shabbat con la lectura de la Torá y de la Haftará. Y cuando nos proponemos también estudiar el Tanaj, como en este tiempo, la última porción de nuestro Tanaj, llamados Ketuvim, y en este caso recorriendo el profuso por la cantidad de capítulos, 31 en total, y pero fundamentalmente rico en expresiones, en comprensión y sabiduría, como es el libro de Mishlei. Tal vez Mishlei se ajuste mucho a todo lo que es la, la esencia del mes de Elul, ante todo y por sobre todo porque Mishlei es un llamado a la reflexión, es un llamado a la posibilidad de introspección, una mirada hacia el interior que se refleje con el cambio en la conducta, en la actitud, en la forma de poder ver la realidad. Una forma de poder ser espejo de uno mismo cuando tenemos la fuerza, no necesariamente de tener un espejo delante nuestro, sino de cómo nos reflejamos nosotros en la vida de los demás. No para cobrar importancia o dependencia, sino por sobre todas las cosas que estamos cumpliendo con la tarea primordial, no solamente de amar a Dios, que eso aparentemente es más fácil de aquello que Rabbi Akiva decía que era la tarea más trascendente del ser humano y que era Beahavta de amar al prójimo como a uno mismo. No me cabe duda de que todo el tiempo de Elul, el tiempo de recibir las segundas tablas, las tablas enteras, me refiero, es un regalo que Akadosh Baruj Hu nos permitió una vez, pero para siempre. Y esa es la verdadera dimensión de poder ser y ser sabios receptores de esas tablas que llegaron por segunda vez y llegaron enteras al pueblo judío y a partir de allí se quedaron con nosotros, a veces ocultas, incógnitas, otras veces más que reveladas, pero que en última instancia nosotros logramos ese encuentro con las tablas, con las Lujota Even, esas tablas de piedra que representan obviamente la esencia del pueblo de Israel a lo largo de su recorrido. Muy bienvenidos a nuestro encuentro de Mishlei. Estamos en el capítulo 7, este capítulo que vamos a seguir compartiendo hoy para darle final. Y este capítulo 7 tiene todo un giro muy significativo desde el momento que lo empezamos a estudiar. La advertencia fundamentalmente contra la mujer extraña, que les expliqué con determinados giros idiomáticos que esa mujer extraña no solamente representa lo femenino y lo negativo, sino que representa la ideología también, las nuevas ideologías, y eso que hoy están ganando la calle del mundo todo, y en particular y lamentablemente la calle del mundo judío, no solamente en el exilio, en la diáspora, sino también aquí, en la tierra de Israel. Y por lo tanto, la advertencia con respecto a esa mujer extraña que representa tal vez la ideología, las nuevas ideologías que aparentemente no eran comunes desde la perspectiva de cómo se debería construir una sociedad, que ahora parecen ser parte, una parte prácticamente eh, indispensable en el desarrollo de la sociedad, y no porque sean buenas necesariamente. Y así entonces empezaba este capítulo séptimo, nos mostraba después
cuáles son las actitudes de esa extraña, como diciendo obviamente que se esconde tras la ventana para atraer, para hacerte venir, para hacerte ingresar, y luego obviamente todo lo que representaba sus palabras de seducción. Y ahora llegamos a donde quedamos la última vez, la semana pasada, y que es el versículo, o sea, las palabras de seducción. Y ahora llegamos a lo que es el Tofoshe la Peti Beamefate, Amefute. ¿Cuál es el final de ese hombre fácilmente seducible y que en última instancia no va a serle fácil salirse de todo eso? Dice entonces el versículo 21, donde dejamos la vez pasada, Hi tatu berrov likha, behelek sefatea tadijeni. Le rinde con la muchedumbre de sus palabras suaves, con la salamería de sus labios de arrastra. ¿Qué quiere decir? Hi tatu minaderech, quiere decir, lo separa, lo desvía del camino donde esa persona estaba encaminado para traerlo a dónde, para traerlo hacia ella, obviamente, hacia atraerla a su hogar, a su nueva estructura. Berroblija, dice aquí, berroblija, quiere decir le rinde con la muchedumbre de sus palabras. ¿Qué hace con la muchedumbre de sus palabras? Lo atrae, le habla. Un lenguaje que aparentemente es un lenguaje nuevo. Por eso les digo que es tan actual todo esto, porque hoy en día tenemos tantas ideologías, tantas pautas nuevas, que nos sentimos realmente atraídos, no en lo personal, pero me refiero por esas palabras que conquistan eventualmente y que suenan muy diferentes. Y por eso dice, Itatú berrobli ha, le rinde con la muchedumbre de sus palabras suaves, Bejelek sefatea tadijenu, quiere decir que con su salamería, el lenguaje de Helek Sefataim es los labios que hablan mucha ponderación, hablan de mucha janufá en hebreo, quiere decir de ensalzar al otro y adularlo al otro, y de esa manera, Tadijenu lo aleja del buen camino. Y todo eso obviamente es difícil de distinguir. Máxime cuando uno está de repente súper atraído por esa realidad y esa realidad que los lleva al ser humano a sentirse como que está poseído por ese nuevo lenguaje, por esa nueva ideología. Todo aquí está transformado en la mujer zará, la mujer extraña. Sí, pero vamos a ponerlo en su lugar también. No solamente estamos hablando aquí de alguien que nos desvía del camino, alguien que nos lleva a prostituirnos eventualmente, sino que estamos hablando aquí de nuevas concepciones, nuevos mundos, y que para la persona de fe, obviamente todo eso lo hace decaer. Entonces ustedes hoy en día empiezan a escuchar de bueno, lo vemos hoy en día permanentemente, de eso que se llama Hosrim Bichubá, está por un lado, está la persona que quiere abrazarse de una manera natural y convencida a llevar una vida judía, y aquel que llevaba una vida judía, Hosrim Beshe'elah, y el otro es Teshuvá, una respuesta, le crearon la contraparte, que es cuando ese Yehudí, que era observante, aquella persona que abrazó el judaísmo, por ejemplo, quien abrazó convencidísimo por su conversión al judaísmo, y de repente también lo encontramos, José Vishela, que retorna en preguntas. Retornar en preguntas significa en cuestionamiento. Todo esto lo está planteando el rey Shelomo hace 3000 años y lo pone con la figura de una mujer extraña. Y esa mujer extraña es el Joser Bishela, el que vuelve de su Teshuvá, y entonces como Teshuvá quiere también decir no arrepentimiento, sino respuesta, también volver en pregunta,
significa volver a cuestionarse. Y hoy, obviamente, hay todo un movimiento muy fuerte que está destinado eventualmente a poder captar a los Yehudim y justamente a los Yehudim que son religiosos. Y esto lo están haciendo con muchísima eh, delicadeza y entonces están repartiendo libros y hablan de una Israel iluminada, lo tengo aquí conmigo, y se llama la organización Hosrim Bitbuna. Hosrim Bitbuna. Volvemos, pero con sabiduría e inteligencia. Así que tengan cuidado, si saben hebreo y eventualmente se encuentran con ellos, dice Akurs Lejilun Ajebra Ajaredi. Este es un curso para laicizar a la sociedad jaredí, Berruach Tunuata Askala, con el espíritu del movimiento de la ilustración del siglo XIX, movimiento iluminismo se llamó en ese momento, esa es la ideología, en última instancia, que ahora vuelve. O sea que se van a encontrar hoy en día, y si ustedes van a ver la propaganda que sacaron, yo se los voy a mostrar aquí, para que tengan aquí, tiene de espalda la figura de un hombre con sombrero, vestido de negro y barba, y entonces está destinado este libro, que viene gente muy preparada y que tiene un libro, y todo este libro obviamente trae todo lo opuesto a lo que es la fe natural del Yehudi. Y por supuesto que lo están haciendo y lamentablemente con muchos logros. Por ejemplo, eh, el primer tema, Shi'amun Totali Bilimudé Torah, el aburrimiento total del estudio de la Torah. El segundo tema es Sakranut Legabei Haolam Shebachutz, la curiosidad por el mundo exterior. Por ejemplo, claro, esto obviamente para nosotros que venimos de la diáspora, sabemos que esto es una persecución de muchas sectas que trataban de alejar al judío de su esencia. El tercer punto, por ejemplo, dice razón le arbiach kesef, la voluntad de ganar dinero. El cuarto punto, sebel de Hebra Haredí, el sufrimiento en la sociedad jaredí. Gizanut de Hebra Haredí, el racismo en la Hebra Haredí. Jerut Behofesh Mini, la libertad y el libertinaje sexual. Y así sucesivamente. Meshihal ibne Amin Shelahem, atraer a los heterogéneos del mismo, y así sucesivamente. Izdaut y Medinat Israel de Ajebra israelí. Identificación con el Estado de Israel y la sociedad israelí. Razón le akshim et atzmechem. El punto número 9, el deseo de poder realmente realizar, concretar, llegar a manifestar verdaderamente lo que uno quiere ser. Leafsik leamin de Elohim o bemimsata haredi. Terminar, punto número 10, como si fueran los 10 mandamientos, Dios nos permita, terminar, o sea, finalizar ya con la creencia en Dios o en el establishment haredi. Este es el libro. Y obviamente lo escribe Meyaset Israel Neorá Umefik Josrim Bitbuná, lo firma eventualmente Naor Narquís, justamente su nombre es Naor, el iluminado, y que dice que es el fundador de Israel Neorá, de la Israel iluminada por el iluminismo, Umefik Josrim Bitbuná, y aquel que es el productor de este Hosrim Bitbuna. Volver quiere decir arrepentirse, pero arrepentirse no para ser de ti, sino para abandonar todo. Esto, mis queridos, está aquí, instalándose aquí, en esta sociedad. Por eso, cuando yo escucho al rey Shlomo, me está hablando hoy a mí. Me está diciendo que quiere esa extraña. La rinde con la muchedumbre de sus palabras suaves, con la salamería de sus labios lo arrastra. ¿Ustedes comprenden todo esto? Es dramático, triste, real, pero a su vez más que lamentable. Y es muy muy doloroso, para que todo el mundo entienda que en la diáspora, cuando vivía en Argentina, teníamos que luchar contra los evangelistas.
o aquellos que eran los que hoy serían los judíos mesiánicos, Dios nos permite. Pero aquí estamos hablando de gente de nosotros, y esto habla la Perashá, y Yacumbe Kirbeja Navío Jolem Jalom, cuando se levante en medio de ti un profeta o un soñador de sueños, aquel que te quiere sacar de tu rutina sana, que es la fe, la admiración, todo lo que representa la emuná y el bitajón en Kadosh Baruj Hu. Lo dice el Perashá ahora de Shofetim, de este Shabbat, nada más actual. Y entonces de repente tanto la Perashá como el libro de Mishlei me están llevando a un camino que es un camino realmente complejo, para que ustedes entiendan que lo que está hablando Shlomo no está hablando solamente de la mujer extraña, está hablando de ideologías extrañas, algo que no fue nunca y que a partir del iluminismo, siglo XIX, eso empezó a, mamash, a, a erosionar la sociedad judía. Después se levantó el Estado, el sionismo religioso venció, el mundo religioso ortodoxo, gracias a Dios, venció, porque en la misma época del iluminismo, en el siglo XIX, surgieron en la Alemania iluminada, iluminista, los movimientos reformistas y posiblemente conservador. Quiere decir que fueron movimientos que trataron de ayornar, llamémoslo así, el judaísmo, que mi abuelo, que no era ni una cosa ni la otra, que era judío y que no entendía otra forma de vivir que no fuese esa, le llamaría mucho la atención. Mi abuelo llegó a la Argentina en 1913, donde lo único que había en Argentina era el judaísmo tradicional de las colonias, etcétera. El conservadorismo y reformismo en Argentina llegó hacia 1960, quiere decir hace 60 o 70 años atrás, no más, y que en última instancia causó una revolución. Y Baruch Hashem, esa revolución que se terminó, llevó después al movimiento ortodoxo, eventualmente, a poder unirse, poder estudiar, poder transformar de vuelta el camino de la Torah. Por supuesto que, bueno, en todas las épocas surgen esos desafíos. Pero aquí está la mujer extraña. Y dice el versículo 22, Oleja jarea pitom, al punto que se marcha atrás de ella, de repente, que Shor el Teba Giabó. Miren ustedes la comparación, como el buey que va al matadero. Ujeeje es el musar evil, o como el necio en grillos a la corrección. ¿Qué significa? Esta persona que se siente atraída por todo esto, lo que les acabo de decir ahora, eventualmente, de repente esa ideología alcanzó a seducirlo. Y es como el toro que camina al matadero. No sabe dónde está yendo, pero sabe que ahí es su muerte. Y no sabe que esta mujer extraña eventualmente lo está llevando hacia ese definitivamente, eh, perdón, me estoy quedando sin batería, no me di cuenta. Ahora enseguida voy a conectarla para que no tengamos problemas de corte, porque dejé el Bet Midrash y me vine para... 2 segundos nada más. Bien, gracias. Decía entonces, como el toro que va al matadero, se deja llevar eventualmente y no se da cuenta que está yendo a su propia muerte. O que ejes. ¿Qué significa ejes? Ejes es la primera y única vez que está esta palabra en hebreo aquí. Ain, Haf, Sameh. Y eso significa como un hebel. Por eso dice, hebel es una cuerda, es una soga, eventualmente es algo como una cadena, eventualmente, que representa para arrestarlo, para encadenarlo a al necio o al malvado por su transgresión. Y entonces esta persona se deja llevar por ella, por esta ideología, por esta nueva conducta, por todo lo que fuese, para obviamente dejarse caer en esa trampa y obviamente corre en pos de ella como si fuera la única solución para su vida. Triste pero real.
Y por eso dice el rey Shelomo, ad yifalach tetz kebedo, hasta que una flecha atraviese su hígado, que maher por el paj, como a la manera que el pájaro se mete presuroso en una red, que es su final, velo yadaki benafshohu, sin saber que fue tendida contra su vida. Entonces, al punto que se marcha tras ella, ¿no? Como el buey, y ahora dice, hasta que una flecha le atraviese su hígado. Doloroso. Quiere decir, la flecha que atraviesa el hígado es el órgano más noble. Justamente utiliza el kabed, porque en última instancia es el órgano más noble y que obviamente, ¿no? Es el órgano que más irrigación sanguínea tiene. No es el corazón, es el hígado, básicamente, y por lo tanto entendemos que la flecha que atraviesa su hígado es una flecha mortal, es una flecha que lo desangra a ese ser humano y por eso es equiparado con el pájaro que se mete presuroso en la red. El pájaro escapa a todo eso y sin embargo ahora no le queda otro camino que ingresar en la red, sin saber que fue tendida contra su vida, benafshohu, es decir, que en última instancia se encuentra así en la persona que ha sido fácilmente seducido por ese mundo, por esa realidad, en última instancia lleva a que no sea fácil después liberarse de eso y salirse de eso, lamentablemente. Por eso, ahora viene el final del capítulo 7. Beatá banim shim'uli. Volvemos de vuelta a recuperar todo lo que representa la sabiduría. ¿Qué aprendo de todo esto? ¿Qué me queda de todo este mundo que me atrae y que finalmente me lleva a perderme? Perderme en todo sentido, físico y espiritualmente. Dice el versículo 24, Be'atá banim shim'uli. Ahora, hijos, escuchadme, Be'akshivu leim brefi, y atended a los dichos de mi boca. Por lo tanto, una vez que habéis escuchado el peligro tan inmenso que representa esta transgresión, vuelve ahora el sabio a advertir a sus discípulos, el padre a su hijo, ¿no es cierto? Entonces dice el Meiri, uno de los grandes comentaristas del Tanaj en general, Ahar shodió darkei pituyea un mikrea harit, hazar beizid. Después de que le hizo saber todo lo que representa esa terrible, los caminos de la seducción y obviamente lo que habrá de acontecer al final, la muerte en todo sentido, la física y la espiritual. Hazar Beizid, el Meiri dice, entonces vuelve a advertirle que Derech colma arich betojeja, como toda aquella persona que quiere verdaderamente transmitir el sentido íntimo de lo que es esa amonestación. Primero advierte y termina, obviamente, con ella. Y entonces aquí el rey Shelobó, el padre, el rey, el maestro, advierte, Beatabanim shimuli, beakshivu leim brefi. Ahora escuchadme y atended a los dichos de mi boca. Dice entonces y este al el de la libeja, que no se desvíe tu corazón hacia los caminos de ella. Al teta bintibotea, no te extravíes andando en sus senderos. Advertencia, no te apartes del buen camino para ir por los caminos de la extraña. Y ya saben ustedes que la extraña no solamente se refiere a una mujer. Por lo tanto, dice, no vayas a confundir tus senderos. Hay caminos y hay senderos. Hay caminos, los caminos de ella, andando en sus senderos. Caminos y senderos representan aparentemente lo mismo, pero Derech y Netiv está hablando de dos aspectos que conducen en la vida. El Derech es la elección de una forma de vida. El Netiv, el sendero, es lo ocasional. El camino, a mi humilde entender, es
lo permanente. El sendero nativ es lo circunstancial. Ni una cosa ni la otra deben ser eventualmente elementos que me lleven a mí a ni siquiera dejarme llevar. ¿Por qué? Dice que Rabim Halalim Itin, porque muchas son las víctimas que ella ha echado por tierra. Ba'atzumim kol arugea, y numerosos son todos los que han sido muertos por ella. Terrible. Y esta es tantas ideologías, y esto por eso se combate tanto desde la profecía el tema de la idolatría. ¿Qué es la idolatría sino una ideología que termina con la vida de la persona, termina con la libertad de la persona? Y el Am Israel, desde el momento de Yetziat Mitzrayim, nació para ser libre, no para otra realidad. Nació para poder dirigir su mirada, su pensamiento, su corazón, su mente hacia el creador de ese mundo. Pero ¿cuántas veces se hastió de esa forma? ¿Cuántas veces Akadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel que Ata Am Keshe Oref, que es un pueblo obstinado, terco, duro de cerviz? Y ese duro de cerviz significa que no sabe mirar para atrás y aprender de sus errores. Y tal vez toda esta realidad que estamos hoy en día viviendo a casi un año ya de la masacre perpetrada por las bestias del Hamas, Yamach Shemam Bezihram. Todavía aquí una sociedad se mantiene desperdigada. Sus dirigentes no han estado a la altura nunca, lamentablemente, y muchos de los que se asientan en las nuevas ideologías de izquierda, de derecha o de lo que fuera, tampoco están en el lugar que deben. Y cada uno está llevando agua para sus propios molinos. Y estas aguas están ahogando las vidas de los que viven aquí en Israel y las vidas ya precarias de los que están todavía cautivos en la franja de Gaza, que es un cementerio natural para tantos secuestrados, lamentablemente. Y entonces todo esto que está ocurriendo es esto. Muchas son las víctimas que ella ha echado por tierra y numerosos son todos los que han sido muertos por ella. No es solamente el terrorismo, es estas ideologías inacabables que están presentes aquí desde el gobierno de Israel hoy en día, de esta coalición, hasta todas las partidos políticos o tendencias políticas de izquierdas y de derechas que no hacen más que incrementar cada vez más las víctimas definitivamente de todo lo que es un pueblo que necesita resurgir, renacer. Pero bueno, para eso ya el dolor es inconcebible. Y por lo tanto, como el dolor es inconcebible, lo que queda ahora es poder suturar esta herida tan grande que no deja de desangrar el cuerpo y el alma de la nación judía. Y sé que el buen Dios, en estas semanas de consuelo, en estas Shivá de Nehemta, estas 7 semanas de consuelo, el buen Dios lo va a hacer. Yo estoy convencido de que lo va a hacer. Alguna señal llegará definitivamente para que nuestro Rosh Hashanah, nuestro nuevo año 5785, sea definitivamente diferente. Definitivamente diferente. Y para que ese año obviamente nos traiga a nosotros un poco más de equilibrio, equilibrio físico, equilibrio mental, equilibrio emocional, equilibrio espiritual. Ya se ha desangrado toda la sociedad, se ha desquiciado toda la sociedad. Y por eso muchos son las víctimas, dice el versículo 26, que ella ha echado por tierra. Y yo creo que el rey Shlomo, si estuviera hoy aquí, no estaría hablando solamente del terrorismo. Y termina diciendo, Darjei Sheol Beitá, caminos del sepulcro, tal es su casa. Y Oredot el Hadre Mavet, miren ustedes, que conducen a las cámaras de la muerte.
Si estoy leyendo el Mishlei, no dejo de sacudirme por ver la realidad que nos toca hoy. Y por eso entonces, ¿qué se necesita para esto? ¿Cómo se sale de todo esto? Bueno, la única forma de salida es el capítulo que sigue, porque aquí llegamos a tocar fondo. Esos son caminos del sepulcro, tal en su casa, que conducen a las cámaras de la muerte, Hadre Madre. Eso es tocar fondo, como se habla en el mundo de las adicciones. Tarea que abracé durante 30 años de mi vida como especialista en el tema de adicción. Y eso es tocar fondo. Ya llegamos al fondo. Ya está. Más no se puede caer. Pero no por lo que hicieron los otros, que eso es imposible de concebir. Pero el mundo los defiende. El mundo está completamente en otro lugar, en otra ideología, en la enfermedad ideológica. Escuchar Israel para el mundo es maldecir como Bilaam. Todo el mundo ha adoptado la conducta de Bilaam, el Rashan, el hechicero, profeta, hechicero, todos, desde Petro hasta el de Bolivia y hasta el de Chile y pasando por algunas de las estados iluminados de Europa y de algún departamento o algún estado de Estados Unidos también, ¿por qué no? Ahí nacen los Bilaam, ahí nacen los que levantan el dedo acusador contra este país, contra este estado, contra el judío en última instancia. ¿Por qué no proponer después del holocausto, Dios no permita, ¿no? Otro holocausto? ¿Por qué no? Si es lo que quiere Irán, si es lo que desea el Irán, manejando los hilos del Hamas y los hilos del Hezbollah. Hacer un holocausto final, terminar con lo que Hitler y Emanuel Shemovitz no pudo hacer. Caminos del sepulcro, tal es su casa, que conducen a las cámaras de la muerte. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otra cosa podemos argumentar? Vayamos entonces ahora a los caminos de la sabiduría. Dejemos un minutito el sufrimiento que esto genera y la atracción fatal que esto genera, para ir ahora a este capítulo 8, a este escenario, no diría simple, porque todo es complejo, pero que en última instancia vamos a ver a lo largo de este capítulo, de estos 36, si no me equivoco, 35, 36 versículos, todo lo que se construye a lo largo de la vida de la sabiduría. Entonces aquí empezamos a ver los primeros versículos, que es la introducción. Aló Jochmatikra, Utbuna Titenkola. Miren ustedes, no clama la sabiduría. Aló Jochmatikra, la sabiduría te llama, te está pidiendo, por favor, atiéndeme. Utbuna Titenkola, y no, y da su voz de inteligencia. Vieron que el libro que les mostré, que están repartiendo gratuito, para que yo lo lea, yo que he abrazado también la fe en el pueblo judío y en Dios y en la Torá, porque no nací siendo religioso. Entonces ahora quieren que yo me vuelva de ese camino. Y entonces me dicen, Josrim Bitbuná, volverse con inteligencia. ¿Volver a dónde? Volver a lo que era antes. Dios no permita. Aquí el rey está diciendo, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Mira que ser judío, el abrazar la fe en Dios, en la Torah y en sus mitzvot, no es un tema de primitivismo, como lo ven los iluminados. No es un tema de precariedad, como ven los iluminados. Ser judío que cumple Torah y mitzvot es ser una persona sabia, inteligente, porque ha elegido un camino. Y ese camino, más allá de la dificultad, es el camino que le da la vida a él y a sus descendientes. Baruch Hashem. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Comienza el capítulo 8
Berosh meromim ale dare, en las más elevadas cimas junto al camino. Ben Beit Netivot Mitzaba, puesta de pie en la encrucijada de los senderos. Otra vez aparecen los caminos y aparecen los senderos. Los caminos son lo permanente, los senderos lo circunstancial. En cada lugar y lugar está allí la sabiduría y la inteligencia. Allí está todo el tiempo. Por lo tanto, en la encrucijada de caminos, que son verdaderamente el punto difícil, crucial, donde uno, como usted y yo, tenemos que elegir, allí está. Y por eso dice el final de esta introducción, Leyache Arim Lefikare, Mebo Petahim Taronna. A un lado de las puertas, a la entrada de la ciudad, siempre las ciudades bíblicas tienen las puertas de la ciudad. Entonces, las puertas de la ciudad representan el asiento de la justicia. Y si es la justicia, estamos hablando no de una casualidad, estamos hablando de algo que es formal, porque todo espacio habitacional debe construirse con sabiduría, pero con justicia. A un lado de las puertas, a la entrada de la ciudad, Nebo Petahim Tarona. A la entrada de las puertas, levanta ella. Tarona, es decir, ella está cantando, ella está expresándose. ¿Qué me quiere decir con todo esto? Dice, en esa entrada a las puertas, en esas entradas a las ciudades, ¿no es cierto? Tanto dentro de la ciudad como por fuera de ella, entonces este lugar representa el asiento de la sabiduría, el asiento de los sabios también, y por lo tanto en ese lugar, dice, es donde nace la melodía, donde se eleva la voz. Taronna quiere decir se eleva el cántico y el júbilo. Y es muy bonito poder entender que esta realidad forma parte de nosotros. Y de aquí, del 4 al 11, nos lleva ahora a dirigirse eventualmente hacia un punto esencial. Dice entonces, Elechem Ishim Ekra, a vosotros, Ishim, varones, estoy clamando, Becolí el Bene Adam, y mi voz se dirige a los hijos de Adán. Elechem, la sabiduría está buscando no clientes, está buscando al hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto dice, a ustedes los busco, a vosotros los seres humanos de todo tipo. Ish es el hombre, Ishim son el plural. ¿Para qué? Havinu petaim orma, uxilim avinu lev. Entended, oh simple, los petaim son aquellos que creen todo, entender la forma, la cordura, y vosotros, insensatos, sed de inteligente corazón. Esto es lo maravilloso. Quiere decir, ¿quiénes son los petaim? Los simples, son los seirim, los jóvenes, aquellos que todavía no han alcanzado la mayor experiencia de la vida. Entonces dice, Avinu Orma, comprendan lo que representa la Orma. Aquí lo han traducido como la cordura, pero en realidad la Orma significa la, aprender a vivir y a vivir con sabiduría, darse cuenta. Eso es la Orma. Tal vez la cordura, está bien, pero tiene algo más. Pero que Silim, aquí tenemos al Peti, aquel que lo cree todo, y el Kesil, que es el insensato, que es el tonto. Entonces, traten de aprender. Entonces, si van a poder escuchar los consejos de la sabiduría, si van a poder transitar los caminos y los senderos de la sabiduría, entonces el camino parece ser que puede llegar a ser diferente. Claro, a veces la persona obviamente se aleja de todo este escenario, se aleja más que nada porque entiende
de que uno prefiere comprar la sabiduría ya hecha. Y esto lo digo con doble sentido, obviamente, ¿no? Comprar la sabiduría ya hecha significa que no hace falta que yo sea quien decida, sino que haya otros que decidan por mí. Y esto es el escenario. Yo tengo que ser ese ser que pueda elegir por mí mismo. Dice Shim'u ki negidim adaber. Escuchad porque voy a hablar de cosas excelentísimas. Negidim. Quiere decir Negidim, palabras que son correctas, que son rectas. Negidim viene del concepto neged y neged significa el concepto de lo que se confronta. Cuando tú podés confrontar una realidad, es porque la podés entender. Y si la podés entender es porque la podés discutir. No es esto una bajada de línea, como imagina aquel que viene a cambiar al judío religioso para decirle que está equivocado, que es un autómata, que es un robot. Nunca estudiaron esas personas, inclusive aquellos que se puedan presentar frente a ustedes. Nunca estudiaron ni siquiera al Rav Shlomo Volve, ni siquiera estudiaron al Rav Soloveitchik, que son personalidades que te hacen pensar para que vivas una vida con sentido. Escuchad porque voy a hablar de cosas excelentísimas, dice el rey. Umiftach tefatay meisha, y lo que sale de mis labios serán cosas rectas. Bueno, vamos a ver qué es lo que sale de los labios. Vamos a ver cómo vamos a continuar la próxima semana. Mientras tanto, Hodesh Tov Umevorach. El Kadosh Baruj Hu quiera renovar para cada uno y una de todos nosotros este mes de Elul para que tengamos mucho de esto, para que tengamos mucho de este Mishlei, para que no nos dejemos llevar eventualmente por realidades que son más que complejas, que son indeseables, y que Akadosh Baruj Hu nos ayude en la tarea, porque seguramente Él estará en nuestra ayuda en este mes, en donde Anile Dodi Bedodi Li, yo soy de mi amado y mi amado es para mí, no está escrito solamente en relación vertical, sino también en relación horizontal. Y en este caso significa, bueno, ser personas sinceras, decir la verdad, sino el engañar al otro es engañarlo a Dios y es engañarse lo peor a uno mismo. Y por lo tanto, esa apertura es la que está pidiendo este rey, este padre, este maestro, este amigo que en última instancia nos habla desde el Mishnah. Buena semana, un excelente mes. Muchas gracias por acompañarnos y seguiremos estudiando. Gracias a ustedes. Besarot Tovot. Buenas noticias, si Dios quiere, en este mes para todo. Amén. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.